muy hermosa, muy inteligente. Ana María Osorio es experta en comunicación política. Y yo rápidamente le voy a pedir a Ana María que me descifre esta frase que emitió aquí mismo en este sitio ayer el gobernador Manuel Rosales en el programa de mi querido hermano y colega Rafael Galicia. Que alguien tenga más votos no lo hace dueño de la oposición. ¿A quién le está enviando ese mensaje Ana María Osorio Manuel Rosales Guerrero? Bueno, mira, feliz tarde y gracias por la invitación. Mira, yo creo que eso es una indirecta muy directa, sobre todo aquellos que están liderando los índices de popularidad en las encuestas, ¿no? Eh, Decir que yo soy la mayoría o que yo represento la mayoría no me hace capitalizar el descontento o hacerme dueño de la verdad, porque entonces sería la dictadura de las mayorías. Pienso que queda claro que dentro de la oposición existen muchos actores políticos que tienen alto posicionamiento o reconocimiento, pero que eso se vaya a traducir en votos el día de unas elecciones presidenciales, mira, está muy lejos. Porque al final en Venezuela queda demostrado que aquí no gana el que tiene más respaldo popular, sino aquí gana el que tiene mayor organización político-electoral. Bueno, te voy a dar la segunda. La segunda es una declaración que dio la propia María Corina Machado respondiéndole al señor Luis Florido. Luis Florido dice, si de aquí al 22 de septiembre siguen candidatos inhabilitados, los inhabilitados tienen que ceder el paso y apoyar a uno que pueda ser candidato presidencial. Esto ha traído mucha controversia por una razón. Hay gente que yo le tengo mucho respeto, mucho cariño a María Corina, no comparto todas sus ideas, pero hay gente del equipo de María Corina que piensa que el primer paso es derrotar a la oposición para luego reinar como jefa de la oposición y tratar de ir sola contra Nicolás Maduro Moro. Yo no sé si ese constructo tiene sentido y si se puede aplicar, si es posible construirlo, hacerlo. Coméntanos. A ver, mira, primero es el 22 de octubre, no de septiembre, las elecciones primarias, ¿no? Gracias, Y gracias. otra cosa muy importante es que ¿cómo vas a aniquilar a tus posibles aliados para derrocar al gobierno que actualmente está en el país? Es absurdo. Si tú te vas contra aquellos que tienen la maquinaria y la organización política de la que tú careces, te enfrentarías sola a un proceso electoral, empezando que ella ni siquiera tiene partido político. Es absurdo lo que está haciendo, no es políticamente estratégico. Sirve desde el punto de vista de la opinión pública porque establecería ella o sigue estableciendo la pauta, la agenda SETI. Sigue siendo ella el foco de atención de la opinión pública, pero como lo dije al principio, si tú no tienes la organización política, ni la militancia activa, ni el partido político que te inscriba, ¿cómo tú pretendes ir de cara a las elecciones presidenciales? Es totalmente absurdo. Desde el punto de vista discursivo, obviamente ella tiene que mantener una coherencia desde el punto de vista teórico y práctico, la que ha mantenido durante los últimos años o la última década, que es ir de cara a enfrentarse, intentar poner contra las cuerdas al gobierno nacional. Pero está claro que en este momento quien está estableciendo la pauta sigue siendo el gobierno nacional, tanto que hizo y mostró su artillería al decirle claramente que ella está inhabilitada políticamente, que ella no puede medirse frente al presidente Nicolás Maduro. Ahora fíjate tú, Ana María, el Luis Florido dijo el 22 de septiembre para intentar que no se llegue a la primaria con candidatos inhabilitados. Okay. Porque ayer, por ejemplo, Delsa Solórzano pidió a la Comisión Nacional de Primarias que dijera qué va a pasar. Ah, perdón. Ella preguntó qué va a pasar. Ella hablaba de una orden de sucesión. De una orden de sucesión. Eso es un problema complejo porque además en el reglamento la Comisión Nacional de Primarias le dejó ese problema a los actores políticos porque ellos dicen nosotros no somos los que tenemos el poder para decidir una cuestión como esa. ¿Cuál es tu opinión? Mira, pienso que todavía la Comisión Nacional de Primarias no está organizada. No tiene claro incluso cómo van a ser los pasos. Mira, está el proceso de que el Tribunal Supremo de Justicia puede prohibir
o suspender las primarias. Y la Comisión Nacional de Primarias sigue de cara a hablar de que el día de mañana va a ser un debate con 8 candidatos que ya ratificaron su asistencia, ¿no? Entonces se va a enfrentar la oposición a irse a abrir más heridas todavía, porque van a debatir uno contra uno. O sea, en este momento van a debatir 8 candidatos cuando lo que está en discusión son, uno, las inhabilitaciones políticas y otro, la posibilidad de que no existan elecciones primarias. Entonces pienso que la agenda de la Comisión Nacional de Primarias no está ajustada a la realidad política y al tablero político que vive actualmente Venezuela. Es absurdo totalmente. La Comisión Nacional de Primarias tiene que empezar por organizarse. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer con los inhabilitados? Estos inhabilitados van a apoyar y van a llegar a un consenso, a establecer un acuerdo de no confrontación. ¿Qué va a pasar? Porque ella puede estar inscrita en el proceso de elección presidencial, igual que Enrique Capriles, ¿no? Ahora, ¿tú estás de acuerdo con lo que han dicho algunas voces? Primero, Rafael Simón Jiménez de Unión y Progreso dice que esas primarias van a terminar catastróficas, van a terminar en un grave problema, que ese no es el camino. Otros han dicho esto de presentar inhabilitados a la gente es engañarlos. Bueno, lo ha dicho el propio Diosdado Cabello, los están engañando presentándoles unos candidatos inhabilitados. Sino que sea la búsqueda de un camino común y de una ruta común. Te escuchamos. Mira, lo primero que tiene que hacer la oposición es llegar a un acuerdo, sentarse todos en una mesa de negociación y cada uno presentar sus fichas. Unos tienen el poder político, otros tienen el poder electoral, otros tienen la organización y llegar a un acuerdo. El establecimiento, claro, ya hay actores políticos que lo hablan, pero tal cual como lo hubo en la gesta del cambio de la dictadura a la democracia con el llamado Pacto de Punto Fijo, con los intereses del crecimiento del país y cambiar el sistema perverso que hoy se impone y dejar de lado los egos y los intereses particulares, entender que todos somos necesarios. Hay que enfocarse en desocupar la silla presidencial para luego medirnos y establecer quién es el candidato más idóneo para este proceso de transición. Una persona que tenga experiencia en la gestión pública, que sea un gerente de crisis y que además sepa manejar con el gobierno que sería saliente, que es el gobierno de Nicolás Maduro, y además con los diferentes actores de la oposición. Porque si llegamos a confrontarnos, evidentemente el país no va a mejorar desde el punto de vista político, ni del económico, ni del social, porque entraríamos entonces en una crisis mayor por enfrentarse constantemente. Pienso que tiene que venir, es un proceso de conciliación, de acuerdo, en el que todos decidan por un candidato que esté apto para asumir la primera gestión después de que saldría de la presidencia, en este caso el Partido Socialista Unido de Venezuela. En eso es que tienen que estar pensando. Si me envían a publicidad, te pido que te quedes otro segmento con nosotros. Pero vamos a comenzar a hablar del otro lado. Los rusos también juegan. El gobierno de Nicolás Maduro no está atado de mano. Probablemente esta misma semana tengamos se habla de dos digamos, sentencias de la sala electoral. Una donde sacan del juego a los inhabilitados, dos donde pudieran suspender la Comisión Nacional de Primaria. ¿Qué hay que darle a Maduro para bajarle el costo? La entrega del poder. Mira, un acorralado no tiene nada que perder y tiene mucho que ganar. Y el gobierno, sobre todo, que está en el poder, significa que no va a ceder el poder y va a utilizar todas sus armas para enfrentarse. Y evidentemente lo está haciendo, ¿ok? El gobierno nacional está utilizando toda su artillería, toda su maquinaria para sostenerse y para demostrarle a ellos que ellos son los que tienen el poder. Por eso es que digo, quien encabeza todo el proceso y toda la campaña electoral sigue siendo Nicolás Maduro, porque mostró la artillería y le está diciendo a ellos, yo soy el que gobierna.
y ustedes al final van a tener que sumarse. ¿Alguien dijo que la batalla iba a ser fácil? No lo es. Todos sabemos contra quién nos estamos enfrentando. Allá de la oposición, que se mantenga contra las cuerdas y que no actúe ni sorprenda nunca a sus adversarios, que actúen de manera tan rutinaria, a ver, es tan común lo que hacen, que al final terminan diciéndole al gobierno que pueden hacer lo que ellos quieren. Pues. Te voy a pedir que te quedes un segmento más con nosotros, porque mira, por Nicolás Maduro se ofrecen 15 millones de dólares. Eso no es un melón. Por el ministro de la Defensa se ofrecen 10. O sea, no son conchas de ajo. Son unos señores que saben que si entregan el poder mañana, pasado mañana, los pudieran enviar en camisa naranja para los Estados Unidos. Yo al retorno quiero que me hables un poco de ese tema. Tenemos al doctor Gilberto Urdaneta Besón con nosotros de la Comisión del Lago. Le voy a pedir que me espere un segmento más con Ana María Osorio, porque necesito que Ana María nos ayude a desentrañar estos recovecos de la política venezolana. Cierra el segmento, Evelyn.